Bueno, Anthony, estábamos conversando y te dejé casi con la palabra en la boca. No, lo que iba a decir es que el problema es que se sienten defraudados las audiencias, los televidentes, porque se presentan como periodistas, pero en realidad no son periodistas, son operativos políticos. Y eso también para el canal tiene implicaciones, por eso estaba hablando del escalofrío de los resultados de esta demanda, porque tienen menos audiencia, no pueden cobrar lo mismo por los anuncios que cobraban antes porque tienen menos ojos que lo están viendo. Tiene implicaciones financieras, rebaja el valor de la estación. Por eso Elon Musk estaba diciendo de posiblemente comprar MSNBC, creo que había hablado de comprar CNN, porque claro, porque el valor ha bajado y todo porque han tratado de operar como operativos políticos en vez de ser periodistas y presentar la información de una manera neutral. Tú puedes tener una opinión, pero lo que no puedes tener es lo que estaban haciendo ellos, es desatar una campaña de falsedad. Por supuesto. Y además todo el mundo siguiendo la misma línea. Tú veías, por ejemplo, una cadena de televisión y el argumento era exactamente igual, con las mismas palabras que el otro, y tú te das cuenta que eso son campañas orquestadas y están financiadas. Esto que yo estaba hablando de George Stephanopoulos, esto no es un chiste, esto no es una invención. O sea, yo creo que parte del éxito que ha tenido esta demanda ha sido basado en el pasado que tenía ya George Stephanopoulos con Bill Clinton y con lo que ocurrió con el abogado James Carville y ese área que yo les decía que se había creado única y exclusivamente para desacreditar y perseguir a esas mujeres que se atrevieran a presentar en aquel momento cualquier denuncia o cualquier sospecha de agresión sexual o violación contra Bill Clinton. Y fueron varias, yo ya les he dicho varias. Ahora, Eric, yo hablaba también de ese equilibrio periodístico que, por ejemplo, durante estos 4 años se nos ha exigido a periodistas como yo, y lo digo abiertamente, yo no tengo una opinión, o sea, tengo mi opinión política, por supuesto que sí, pero no pertenezco a ningún partido. Sin embargo, tú tienes que buscar el equilibrio en pro de que las personas que nos escuchen tengan la información suficiente para que ellos al final sean los que decidan. Y en estos últimos 4 años lo que hemos visto ha sido no solamente esas campañas de desinformación que estaban perfectamente orquestadas, sino además personajes que ahora ya has utilizado tú una palabra que me encanta, esquirol. Personajes ahora que ni siquiera tienen criterio, porque durante todo este tiempo estuvieron arrastrados en contra de Donald Trump y ahora están arrastrados besándole las botas, como en el caso de MSNBC, la parejita esta del millón. Que hay que encontrar lo estructural del problema, ¿no? Yo comparto con los copanelistas el hecho de que sí hay que ocuparse de los individuos, los delitos son individuales, pero hay que ver el nivel de conspiración en el cual se ha orquestado y se ha ordido toda una intervención, una ocupación, diría yo, del ámbito del periodismo en los Estados Unidos. Ya no hay periodistas en las cadenas de televisión, lo que hay es storytellers, scriptwriters, se trajeron las cadenas que son propiedad de los estudios de Hollywood, la mayoría, tú lo sabes bien, se trajeron a los que escriben guiones para sustituir a los periodistas. El hombre con criterio, con independencia de pensamiento, el orientador, no está más ahí. Está la gente que les hace huelga porque no les pagan lo suficiente para escribir guiones. Esto parece una parodia fílmica, no sé si eres familiar con la película Ave César, ¿no? El Hail Caesar. Es decir, una parodia de un Hollywood que creíamos que era imaginado, donde esta gente puede conspirar, hacer revoluciones comunistas, como seguramente lo diría en algún momento en las películas de Hollywood. Estamos frente a un escenario en el cual tenemos que tener la claridad de que la prensa ha terminado el ciclo, eso lo ha dicho muy claramente, no alguien de derechas, no Elon Musk, lo ha dicho el otro día en el Deal Book Summit del New York Times, no sé si lo han visto todos, el mismísimo Van Jones, el ex asesor de Obama, la estrella del análisis político de CNN, el nuevo door knocking o el nuevo tocar puertas, el nuevo canvas es hoy día lo digital, estamos pateando oxígeno, lo ha dicho él, mientras hay 1.4 millones de audiencia en las cadenas como ABC, como CNN, como NBC, 14 millones detrás de blogueros cuyos nombres ignoramos, de streamers que están en plataformas cuyos nombres ni siquiera podemos pronunciar, como Twitch o como Kick o como Rumble. Ha cambiado muchísimo el panorama de lo que es la opinión pública, las grandes corporaciones, la media liberal, la media de legacía tiene que entender que se acabó la manipulación. Los verdaderos periodistas han huido a buscar espacios informativos plurales e independientes, se han vuelto autogestionarios. Ahí están Barry Weiss,
Michael Schellenberger, ahí está un montón de gente que tiene mucha valía, Tucker Carlson, que ha entendido de que las corporaciones como están hoy día ya no son un hábitat óptimo para el crecimiento del periodismo, y eso hay que decirlo muy claramente, aparte de que sí hay que perseguir y castigar a todos los Stephanopoulos que están insertados hoy día en la opinión pública. No hay casos, y les voy a contar casos personales, de repente de un manager, un asesor que te dice, hey, baja la guardia con lo que estás posteando porque eso de repente no es la norma común, tú tienes que ir más o menos por la misma línea, cuidado con los anunciantes, o de repente en un programa donde te dicen, mira, deberías bajar un poquito los decibelios porque es que resulta que el Partido Republicano no está dando dinero para esta campaña como todo el mundo esperaba, y ahí tú te planteas como periodista, disculpe un segundo, ¿cuál es el criterio periodístico? A mí que un ejecutivo de una cadena en un programa de entretenimiento pueda hacer esas afirmaciones es una cosa, pero que en un programa de información donde se supone que nosotros somos los testigos y somos las personas que tenemos que llegar a la persona que nos ve detrás de la cámara, a mí eso me preocupa. Y vamos con hechos concretos. Creo que iba a hablar con Manolo. Tú has presentado, tú diriges varios medios y tú sabes que hay un medio en el que tú de repente puedes ser más lanzado y otros medios donde tienes que ser quizá menos lanzado, pero lo que no haces es cambiar tu argumento, ser un esquirol de la información, como yo decía, como estos periodistas de la cadena MSNBC, que ahora ven perder su trabajo y después de haber estado azuzando todo lo que han podido a Donald Trump y a los conservadores y a quienes ponían sobre la mesa algo diferente a lo que hacían ellos, ahora resulta que es que no, ahora resulta que es que, fíjense, hay que ser ecuánimes, hay que buscar el equilibrio, y entonces ahora apoyan y le besan el trasero al señor Donald Trump. Y eso a los ojos de los televidentes no es honesto. Bueno, es que además hay un tema, ¿no?, que yo creo que es importante destacar, que una cosa es un periodista y otra cosa es un activista, ¿no? Y en el caso de Stephanopoulos es, por ejemplo, un activista demócrata. Es que tú lo habías comentado. Él tiene una biografía, tiene un pasado en el que tiene más que ver con el apoyo a campañas políticas, a comunicación, a reputación, a intentar salvaguardar los intereses del señor Clinton, incluso buscando y presionando y mintiendo. Entonces, con esas credenciales, ¿qué podemos esperar de alguien que se sienta cada noche, cada tarde, cada mañana a contarnos lo que pasa? Que va a estar manipulado, es mercancía averiada, y creo que el público debe saber quiénes son las personas que se ponen frente a una cámara, por mucho que haya una gran cadena detrás, ¿no? Creo que es activismo, no tiene nada que ver con la información, no tiene nada que ver con la buena praxis del periodismo, y bueno, lamentablemente está cambiando. O sea, hemos estado 4 años en un pim pam pum contra Donald Trump, en el que, por ejemplo, voy a destacar otra inexactitud, otra gran mentira que yo he denunciado en algunos foros de estos de fact-checking y de verificación. Donald Trump no fue juzgado por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Lo que pasa es que ese titular suena súper bien para desacreditar a Donald Trump. Donald Trump, en su juicio por soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Donald Trump fue juzgado por una mala utilización de unos fondos destinados a campaña que se destinaron a otra cosa. Sé que es mucho más complejo y mucho más aburrido contar la realidad, pero independientemente de que sea culpable o no, no se puede sobornar. El mismo concepto de soborno tiene que ser a un empleado público, a un político, etcétera. No se soborna a las actrices porno, y en este caso que la beneficiaria del dinero, fuera actriz porno, fuera futbolista o fuera catedrático de leyes, estaba igual, ¿no? Pero ese titular, que ha sido compartido por medios prestigiosos a derecha e izquierda en todo el mundo, en español y en inglés, es inexacto. Es inexacto a propósito para desacreditar a Donald Trump. Entonces, lo que ha sido un descrédito durante los 4 años, ahora ya no, porque Trump vuelve a la presidencia y ya Trump tiene mecanismos para presionarnos. Pero más allá de los mecanismos que pueda tener un político, yo me alegro que haya habido esta situación, porque quiere decir que la justicia ha funcionado. Y todos los que se quejan de que están indefensos, no están indefensos. Trump se ha quejado en su momento, otros políticos se quejan. No, si usted
le difaman, que usted le calumnian, vaya a la justicia, demande a esa compañía o a ese periodista y probablemente, si tiene razón, le den la razón. La justicia a veces no es lo rápida que nos gustaría, pero en este caso ha funcionado. En estos casos, además, Manolo, donde es difícil porque la calumnia se tiene que demostrar que hay malicia por detrás para poder realmente convertirse en una calumnia, ¿no? O en una difamación. Ahora, yo quería hacer un pequeño repaso contigo para que la gente entienda de estos 4 años de lo que estamos hablando, de la desinformación, de esto organizado como para tratar de hacer un mundo paralelo, porque realmente era un mundo paralelo. El famoso Russia Collusion. La famosa computadora de Hunter Biden, que a todas las luces desacreditaron a cuanto periodista había sobre la faz de la Tierra, además del New York Post, porque decían que esa computadora no existía, al igual que tampoco existía en lo que la señora Hillary Clinton orquestó para poder desacreditar a Donald Trump con el Russia Collusion. Después, la investigación federal de 2 años a Hunter Biden, el declive neurológico del señor Biden, y estoy saltándome un montón, pero es así a nivel general, el tema de llegar a editar una entrevista de Kamala Harris en una campaña presidencial, las preguntas filtradas en los debates, o sea, hemos llegado a unos puntos que son insospechados. Sin duda, lo que ha hecho la izquierda es tratar de usar todas las instituciones que ellos tienen, sea las cortes, sea los medios, sea lo que sea, la institución política, para tratar de traer a Trump para abajo. Tú sabes lo que es 4 casos, 2 federales, 2 estatales, 92 cargos simultáneo. Pero lo que vimos fue que ellos no lograron su meta, porque lo que vimos fue una reacción del pueblo americano, todo lo contrario. Cada vez que le ponían un cargo nuevo, un caso nuevo, en las encuestas mostraron que subía su apoyo por 4%, o sea, subió un total de 20%. Al final del día, lo que le hicieron fue un favor. El pueblo americano es un pueblo justo. Y entienden que hay políticos corruptos. Lo que a ellos no les gusta es la persecución. Una cosa es procesar, otra cosa es perseguir. Y lo de Donald Trump, a ellos se le pasó la mano, fue demasiado. Y al ser demasiado, entonces crearon a Trump como un víctima. Lo crearon como un víctima. Y el pueblo americano siempre va a ir con el víctima, lo que llaman el underdog en inglés, ¿no? Lo veíamos en las encuestas. Exacto, lo vimos en las encuestas y eso lo ayudó a él de una manera que la izquierda no se lo esperaba. ¿Y por qué no se lo esperaba? Porque decían que él tenía los números negativos muy altos y que nadie lo quería y que nadie le gustaba, pero lo que ellos se le olvidaron es que él tiene una base inmovible. Absolutamente. Una base inmovible que no necesariamente contesta las encuestas. No porque sean shy o tengan miedo, simplemente porque no creen en los encuestadores y rehúsan contestar sus preguntas. Y fíjate, porque yo creo que en el fondo, Anthony, Manolo y Eric, yo creo que al final existía ya un movimiento de gente que estaba cansada de que le mintieran, de que le dijeran lo que no estaba viendo cuando tenía que ir al supermercado, tenía que simplemente, era algo de su realidad y le decían no existe. Y ¿Viste lo que pasó en Colorado? Sí, claro. Un ejemplo clásico, lo que acabas de decir ahora. El gobernador, el alcalde de la ciudad de Aurora, diciendo, lo que ustedes han visto no es cierto. Claro que sabemos que es cierto. Yo siempre lo he dicho, Trump no es un político. Trump es el líder de un movimiento. Pero es un movimiento, fíjate, que se gestó, y eso es a donde yo quiero ir, que se gestó en solitario. Él se ha convertido en el abanderado, porque es la gente que no ve ser patriota de esa forma peyorativa, que no ve ser patriota como algo negativo, sino que realmente ama a su patria y quiere lo mejor para su patria. Es ese movimiento de gente que sí quiere ver una América grande, y eso no se tiene por qué convertir en algo negativo. Ahora, Eric, el tema, por ejemplo, es, como estábamos hablando, el desconocimiento de la audiencia y esos mensajes en la comunicación y esas figuras que utilizaron para ser creíbles. Y les voy a poner 2 ejemplos claros. La señora Taylor Swift puede llenar 20.000 estadios, pero que se dedique a seguir componiendo canciones cortavenas, porque a nivel político la opinión de Taylor Swift es como la opinión de una mariposa sobre un campo de amapolas. 0. Que la señora J-Lo se ponga a llorar moco tendido diciendo que si alguien vota por Trump esto va a ser el final. Que se dedique a hablar de Ben Affleck y de Puff Daddy, o si me cuenta cómo mantiene su trasero y su piel preciosa, yo soy todo oídos. Pero esta señora, hablando de política, es otra mariposa en otro campo de amapolas. Y ya en el caso de Oprah Winfrey, y ahí vamos a lo grave, cuando se utiliza una figura previo pago
ahí estamos hablando de algo extremadamente corrupto. Bueno, es también parte del proceso de descomposición de las intermediaciones políticas. Yo pienso que no solamente está sucediendo con los partidos, es decir, está en crisis el modelo de representación, vamos a tener que repensarlo. Está también en crisis el modelo de la intermediación, de los interlocutores, la idea de qué es un influencer. Ha cambiado tanto esto de lo que llamamos líderes de opinión o élites culturales en su composición básica, que tú lo has dicho muy claramente, y los Stephanopoulos, las conductoras de televisión, ya no son el reflejo de lo que el pueblo piensa y dice, porque hace rato que han dejado de hacer lo que hacían estos interlocutores, que era recoger lo que pensaba el pueblo y darle voz a artistas de Hollywood que se presumió por mucho tiempo que representaban, eran una élite cultural, han descubierto que no tienen el menor predicamento político y que el pueblo ha aprendido a segmentar bastante bien en los Estados Unidos la discursividad ficcional, lo que son artistas que lo que hacen es actuar y lo que son verdaderos líderes de opinión, gente que los representa. En esto hay que ser muy críticos. Los medios de comunicación van a tener que enfrentar muy pronto la disyuntiva de reinventarse o extinguirse, que creo que para eso es el llamado. Y por eso me voy a lo del Deal Book Summit del New York Times. Yo creo que todos deberían verlo. Es impresionante los paralelos entre, por ejemplo, y es una figura con la que tiene mucha relación Donald Trump, Grover Cleveland, el gran líder de la Gilded Age, el hombre que de a poco fue más o menos como Donald Trump, un reformador intenso en una época de crisis cerca de lo que fue en la gran recesión. Estamos hablando de alguien de quien se decía que una de sus virtudes más grandes era su carácter y su temperamento fuerte, pero también la manera como producía a los enemigos. Donald Trump hizo eso, identificó los enemigos de la clase popular en los Estados Unidos y los convirtió en sus enemigos. Y la gente entendió que tenía en él un interlocutor. Lo que ahora van a tener que ver los medios de comunicación es que en el vacío de representación que ellos provocaron, en el hablar por ellos y decir que estaban hablando por la gente, un nuevo segmento de gente con verdadera influencia ha empezado a reemplazarlos. Hay gente que ya ni siquiera son periodistas, te leo algunos nombres, ni siquiera yo los conocía. He hablado con mis hijos. Ninja, un streamer que tiene 19.1 millones de seguidores en Twitch, o Ibai, que tiene 17.19 millones de seguidores, son quienes hoy día guían la conversación política en una red en la que no tengo ni siquiera noción de cómo se entra. Hay que ser jugador, streamer. Se ha desplazado, en conclusión, Marian, la comunicación política, la conversación, la arena política y la arena de la opinión pública a espacios donde ya no llegan las corporaciones ni las élites culturales que decían hablar por nosotros y representarnos. La tecnología ha sido el peor enemigo de la izquierda, sin duda ninguna, en lo que es la comunicación, en lo que es el temas polémicos como la vida, el aborto, ¿no? Ha sido la tecnología el peor enemigo de la izquierda, porque la izquierda estaba acostumbrada a tapar, a encubrir todo y entonces dar su narrativa y adueñarse de la verdad. Y lo controlaban. Cuando tenían ABC, NBC, CBS, claro. Ya eso no existe, claro. Ya el mundo ha cambiado. Con respecto a Taylor Swift tiene una trayectoria política, vaya, si yo estuviera aspirando, no quisiera el endorso de ella. Ella fue en contra de Marsha Blackburn, la senadora de Tennessee, y la senadora de Tennessee ganó. Entonces, el mundo de la industria, el mundo de Hollywood, es una burbuja, y es una burbuja falsa. Ellos se creen que por sus millones... O porque les inviten en las Navidades a la Casa Blanca y les pongan 4 bombas y un jabón. Uy, ya, fíjate, ya hay que defender esa ultranza. Tú sabes la cantidad de periodistas hispanos que realmente da risa. O sea, yo llevo, en mi caso, 30 años. Hemos pasado por la Casa Blanca en innumerables ocasiones. Pero eso no ha sido ápice para que yo tenga que hablar bien del señor que está ocupando la Casa Blanca porque me haya invitado a la Casa Blanca. Pero que ahora no. Ahora está esa nueva camada, quizá, de periodistas que, con todo el respeto del mundo, son lectores de teleprompter. O sea, son gente a la que tú le das un teleprompter y como un florero lo leen, pero le sacas un teleprompter y le dices, a ver, vamos a ir con cualquier backup que tú tengas que tener. No saben de lo que están. Y eso le pasa a los artistas Hollywood. Yo lo he visto con los artistas Hollywood igualito. Cuando los entrevistan, que muchas veces no tienen palabras, no son fluidos, no saben lo que decir.
Manolo, y ese es un tema. Diferenciar también, y creo que es extremadamente importante, igual que lo hacíamos un influencer o una persona que puede tener una opinión social importante, pero que eso no significa que su opinión política cuente, como ya lo hemos visto en estas elecciones, pero también de repente el individuo, como estábamos hablando ahora, que lo que dije Diego, dependiendo de cómo me vaya el flujo del agua, eso al final del día diezma la credibilidad de estos individuos, si es que la han tenido, porque son lectores de teleprompter, no tienen ni siquiera un backup para poder salirse y entablar un guión sin necesidad de eso. Bueno, yo creo que lo han dicho los contertulios. O sea, yo creo que la conversación política se ha movido hacia otras plataformas. Y realmente esto pudiera haber sido una oportunidad para los medios tradicionales. Yo siempre he defendido eso, que para los medios tradicionales, frente a esa jungla que no tiene estándares éticos, que no está formada, que, bueno, puede ser, hay algunos que sí y otros que no. El de 19 millones de seguidores a lo mejor sí, pero el de 17 no, o viceversa. Entonces, era una gran oportunidad para los medios tradicionales decir, señores, nosotros tenemos esta trayectoria, nosotros tenemos periodistas formados, estudiados y con una buena trayectoria, pero claro, comportamientos como el de ABC pues tiran abajo todo esto. Entonces, creo que la conversación se mueve hacia allá porque la gente joven lo está haciendo y porque la gente está cansada de los medios convencionales. Entonces, bueno, igualmente insisto en que todos esos comunicadores, todas esas plataformas, Twitch, etcétera, tienen que estar en el foco del buen uso del periodismo y de la ley, porque si llamas violador a Trump en una conversación de Twitch o en una conversación de estas que se hacen en X, en la red social de Elon Musk, lo mismo, tú no puedes decir una cosa sin pruebas, tú no puedes falsear una sentencia, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero bueno, creo que hay que ceñirse a la ley y a las buenas prácticas. Es lo que nos queda a los periodistas que llevamos tiempo ejerciendo. Y da igual el cambio de plataforma. Yo creo que esto es todo. Hemos vivido todo. El papel se acabó, la televisión tradicional se está muriendo y pasamos al streaming. Al final es una evolución continua. Ahora quizás más rápida que hace 30 o 40 años, pero esto va a seguir evolucionando. Lo que hay que seguir es respetando las normas periodísticas y respetando la ley, por supuesto. Bueno, antes de despedir a Eric y Anthony, quisiera, Anthony, que nos hagas una conclusión sobre el tema que estamos hablando. ¿Qué destacarías de todo esto? El mundo está cambiando. Hay un realineamiento que está ocurriendo, no solamente cultural con la victoria de Donald Trump, pero lo estamos viendo también un realineamiento en las instituciones, como la prensa, como los medios. Y los medios van a tener que reconocer eso y no van a poder actuar como un monopolio que pensaban que eran, que dominan y que lo que ellos dicen es la verdad y que nadie lo puede discutir y lo puede debatir. Al contrario, tienen que reconocer de que tienen que regresar a esas normas periodísticas y ser más responsable en las declaraciones que hacen y en la cobertura de la balanza de sea un tema polémico o sea incluso tema político como el presidente y la evolución del Partido Demócrata. Incluso el Partido Demócrata está ahora en el desierto básicamente y en el 1 de febrero va a elegirse un nuevo líder y van a tener que hacer cambios. No es el Partido Demócrata de siempre. Ya no lo es. Muchísima gente decente también. Tristemente estaba tomado por esa ala más radical. Y el que no responda a estos cambios que están ocurriendo no va a sobrevivir. Eric, ¿cuál es tu conclusión? Pero hay que adoptar la madurez perceptual que ha adquirido la nueva generación. Yo realmente pondero mucho a los jóvenes, han demostrado en esta elección que para nada son esas criaturas a las que tenemos que llevarlos de la mano. Más bien voy a tratar de aprender de mis hijos, que son bastante jóvenes, la manera en la que enfocan la comunicación y entienden y degluyen de una manera perceptualmente madura lo que escuchan. Creo que hay que entender de que ya no se le puede mentir y meter los dedos a la boca a la gente y tienen que entenderlo los políticos y los medios de comunicación también, los intermediarios, la representación política está en crisis. Tenemos un gobierno que hoy día cambia el lenguaje, usa una neolengua para disfrazar abusos y excesos que no los podemos dejar pasar nosotros, nuestra generación, hablando de la generación X para atrás. Los nuevos actores, los nuevos perceptores, creo que nos están enseñando una gran lección de madurez. Yo no entiendo cómo es posible que alguien crea que puede irse
abriendo las cárceles, dejando salir a las estafadoras del Medicaid, a jueces corruptos, a jueces prevaricadores, dando perdones como tarjetas de monopolio de salir de la cárcel a sus cómplices, o finalmente abriendo la frontera y trayéndonos al Tren de Aragua y pensar que nos vamos a tragar, que nos está dejando una gran economía o que nos está dejando un país en orden. Yo pienso que vamos a aprender mucho si estudiamos la nueva evolución, este desplazamiento, esta migración de la conversación política y de la arena política a las nuevas redes sociales. Creo que es importante no dejar que la historia nos deje atrás. Eso es lo que le ha pasado precisamente a los medios corporativos y es una gran lástima que hayan comprometido en este su ocaso al periodismo como actividad también. Y fíjate que has dado con un punto que a mí me parecía extraordinario. El otro día, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, yo cuestionaba justo eso y decía, ¿cómo es posible que cuando se produjo el anuncio de esos 1.500 indultados, los 39 indultos y 1.500 perdones que está otorgando este señor, por supuesto después del de Hunter Biden, que ha sido tan absolutamente cuestionado, porque no lo hizo solamente perdonando a un hijo, como puede llegar a ser un padre, por el delito del IRS y por el delito del arma, lo hizo con carácter retroactivo y por si acaso. Y eso es lo gravísimo, que nadie se estaba cuestionando en esos medios liberales. Todavía a día de hoy, esa pregunta que tú hacías, ¿cómo es posible que digan que qué benévolo es el presidente con esa nota de la Casa Blanca diciendo que es la primera vez en la historia que un presidente entrega 1.500 perdones? ¿Por qué no cuestionarse qué es lo que está protegiendo y por qué está protegiendo a ese círculo cercano, incluyendo el Departamento de Justicia, incluyendo también las agencias federales? ¿Qué hay detrás de todo eso? Eso es realmente donde se debería incidir. Esos son los que no están cambiando, los que no están viendo el realineamiento y esos son los que van a terminar perdidos. Pues amigo mío, pues eso en los medios de comunicación hispanos, en los networks hispanos, creo que es una lección que tenemos que volver a aprender. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, señores. Nosotros seguimos. El número que va a aparecer en sus pantallas es para que usted nos dé su opinión, 786-254-5052, 786-254-5052. Si por cualquier casualidad los agentes están contestando otras llamadas, deje usted su mensaje que nos vamos a comunicar con usted. 786-254-5052. Una pausa y regresamos.